Muy bien lo que tenían que hacer, cambiamos de forma de jugar también porque si no, no íbamos a conseguir generar peligro o llegar al arco rival. Y estamos muy contentos porque fue una victoria muy complicada, así como decir, muy trabajada y muy trabajosa también por todo lo que se dio en el partido. Profe, buenas noches, Dani Trucha, Rey 1 de marzo. Profe, una jugada de ajedrez prácticamente tuvo que hacer hoy, creo que más que nunca, no sé si más que nunca, pero como pocas veces porque ingresó Stivel jugando muy atrás, Piñatares también, ante la expulsión de Tutu Barros. O sea, hizo una serie de movimientos que al final dio resultado y acaba de decir usted y le quiero recalcar eso, que nunca perdieron la fe. Esto a Guaraní le hacía falta porque torneos pasados pasaba incluso a la inversa. Ahora ya van 2 partidos donde el equipo no pierde la fe y esto da resultados. Y le agrego pregunta, profe, las jugadas del VAR, si nos puede comentar desde su punto de vista, si también ya pudo observar dentro del vestuario algo. Queríamos hacer ya luego con la expulsión y perdiendo una línea de 3. No teníamos más, solo Ángel, necesitábamos 2. Ya habíamos hecho en el último partido que jugamos en nuestra cancha y ganamos contra 2 de mayo, creo, que se presentó algo muy parecido. Y Stivel ya había entrado a hacer esa función jugando como un zaguero más. Si gastábamos el cambio de Ángel, no nos iba a dar la última opción de colocarlo a Alan, que tiene juego aéreo, es fuerte para pelear las pelotas largas con Walter y con Adrián. Por eso recurrimos a Dani, que haga esa función de stopper, a Stivel como stopper y Paul como libre. Una línea de 4 delante, primero con Roberto, con Agustín, Bruno y Salomoni, y Walter y Adrián, y después fue cambiando. Cuando entró al partido Alan, hicimos prácticamente de vuelta a una línea de 4, y con ellos 2 siendo realmente acompañantes de Walter, porque pensábamos que solo así íbamos a generar peligro, tener chances de alguna pelota después de algún rebote o contra los 3 que son buenos cabeceadores que pudieran pelear contra la defensa del rival. No pude ver hasta ahora, según ahora me decían en el camino, y me parece que imaginaron o tomaron la determinación de la expulsión de Gustavo por situación manifiesta de gol, y yo creo que según me dijeron medio dividido lo de la anulación del gol, pero que también creo que era para anularlo. Profe, buenas noches. Para ABC Cardinal, Gerardo Figueredo. Bueno, ya se refirió a cómo tomó las decisiones, porque como se suele decir, bajo el riesgo está la ganancia, y se dio eso a favor de su equipo. Hoy que por varios pasajes se trató de jugar pese a las dimensiones del campo de juego. Me imagino también que usted estaba ahí latente con esa fe que una pelota le iba a caer a Adrián, que va a buscar siempre todas. Y por otro lado, da la sensación que a algunos valores le falta confianza. El caso de Barrientos, bueno, se está adaptando a su segundo partido aquí en nuestro fútbol, y después otros chicos que tienen que ganar en ese sentido, confianza. Sí, en eso también hay un lado inverso, digo, bueno, porque los que entran están todos muy... Justo hoy tocamos eso en la charla de que dentro de poco vamos a comenzar a jugar muy seguido, muchos partidos, y prácticamente tenemos hoy 2 por posición, y que necesitábamos que ellos se pongan y se saquen, que no lo hagamos nosotros, obviamente lo hacemos nosotros, pero que elijamos de acuerdo a su rendimiento, a la exigencia que ellos se hacen entre sí cuando entrenan diariamente, que los entrenamientos son muy buenos. Este es un grupo muy noble, es espectacular. Hacía mucho tiempo que no encontrábamos un grupo de muchachos de esa índole. Justo le dijimos eso hoy, ahora después del partido. Y nuestros primeros, creo que 20 o 25 minutos fueron muy buenos, con la salvedad esa que decís de que la terminábamos mal. Podíamos haber marcado antes, encontramos entre líneas, circulamos, llegamos por fuera. Anderson me parece que muy bien, después se ahogó un poco, pero ganó mucho línea de fondo. Nico tuvo alguna oportunidad ahí con Adrián también en una pelota larga. Son cosas que tenemos que dar más tiempo, ¿no?, para pensar en
en cuestiones diferentes más arriba tenemos que obviamente seguir mejorando, pero hay una buena proyección en cuanto a eso. Francisco, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Recién 2 fechas de esta clausura, pero 2 situaciones similares, parecidas en un partido y otro. El caso de sumar puntos de manera agónica, el empate ante Olimpia y hoy el triunfo valiosísimo con uno menos. ¿Qué le hace falta a este Guaraní? Siempre ganando se corrige mejor, pero para que arranque los partidos con el resultado a su favor, manejar mejor la pelota, porque como queda la sensación de que a este Guaraní, recién 2 fechas, repito, hay que darle primero un cachetazo para que reaccione después Guaraní. Yo no sé si tanto así, pero nos falta convertir cuando estamos en mejores condiciones que los rivales. La vez pasada, en el primer tiempo con Olimpia, llegamos 2-3 por el lado derecho, especialmente dentro del área, y decidimos mal. Lo principal yo creo que es eso, decidir mejor, estar más tranquilos, más fríos, más serenos cuando se va a hacer un último pase, un centro, un remate al arco, elegir mejor. Esa está siendo una que vimos en estos 2 partidos. Por otro lado, respondimos muy bien a cambio de forma de jugar, que no es fácil, ¿no? De pasar a exigirles tenencia, juego, filtrar y corto, a pasar a jugar a la larga y al rebote, y tenemos también jugadores para hacer eso, especialmente en este tipo de cancha que parece que de largo es más corto, ¿no? Dicho sea paso, hoy la cancha está muy buena, el vestuario excelente, o sea, ya que también nos quejamos la semana pasada, hoy merece un aplauso. Ojalá que siempre se mejoren todos los escenarios en ese sentido. Hoy por eso la pelota corrió mejor y también hubo una cierta facilidad para estar en el vestuario, que estaba muy nuevo y muy lindo. Profe, buenas noches, Agustín Elite de Radio 1. Yo sé que es prematuro todavía de hablar y planificar lo que se viene justamente frente a Libertad, y me imagino de que va a realizar algunos que otros cambios. En el caso de Alcaraz, por ejemplo, no va a poder jugar ante Libertad, y el otro, Gustavo Vargas. ¿Cómo está Mario López? ¿Cómo viene trabajando? No, Mario está muy bien, está excelente. Capaz que si Gustavo no recibía la tarjeta, podríamos haber pensado en una línea de 3, como habíamos jugado en nuestra llegada prácticamente el segundo partido, por la forma de jugar que tienen ellos. Obviamente es el mejor equipo del país y tenemos que prepararnos a altura para poder corresponder y buscar ganar. Vamos a jugar nuestra cancha, que el césped está magnífico, solamente hicimos recreativo 2 veces. Eso también puede jugar a favor nuestro por la forma de jugar que intentamos imponer y que hemos hecho varias veces en buena forma. Creo que va a ser un gran partido. Nos vamos a preparar para un gran partido, y sí, por razones de fuerza mayor, seguramente ahí tenemos para jugar con Walter, tenemos para jugar con Alan. Mario puede volver, a no ser que hagamos una trampa para Oso ahí rara para a ver si marcamos diferencia, ¿verdad? Sí, profe, Luis Martínez ya va a estar trabajando diferenciado. ¿Cuál es la lesión, la molestia que tiene? Porque es un jugador al cual usted apostó desde el principio y hoy ya está habilitado, y seguramente por lesión está al margen, un jugador que le pueda aportar también al equipo. Nos está haciendo realmente falta. Stivel está muy bien, Álvaro está muy bien, Gustavo Mareco bien, o sea, ahí estamos muy bien surtidos, pero con las características de Luis tenemos poco, y él tiene todavía para rato, creo que fácilmente 2-3 semanas más, porque la lesión fue en la pantorrilla, que es una zona muy complicada para poder cicatrizar rápido, porque carga todo ahí hasta cuando camina, y esperemos que se recupere. Igualmente en eso hay buenas noticias, ¿no? Antonio Marín está casi dentro de poco volviendo a entrenar normal, César Miño también, para darle seguridad después de su pequeña fractura, y ahí ya quedarían solo Luis, Thiago, Servín en el departamento médico.